Hola, en esta clase vamos a hablar sobre los canales iónicos voltaje dependientes. Como ustedes recuerdan, los fenómenos que estamos viendo en este curso, en esta parte, tienen que ver con los procesos eléctricos de la célula. Hay una diferencia de potencial a través de la membrana plasmática. Hay varios tipos de cambio de este potencial que tienen que ver con la señalización, y en esta clase, perdón, en la clase pasada, ya vimos el potencial de acción y hoy vamos a ver cuáles son las bases celulares de esto. Todo tiene que ver con que hay diferentes concentraciones de iones adentro y afuera de la célula, y podemos entender cómo que existen baterías para cada uno de esos iones, y podemos calcular el valor de la batería dado por esta fórmula que es el potencial de equilibrio. Entonces nosotros podemos calcularlo sabiendo la concentración de afuera, la concentración de adentro, y obtenemos el potencial de equilibrio. Si la membrana es permeable solo a uno de esos iones, el potencial de membrana va a ser igual al potencial de equilibrio de los iones. Como ustedes saben, la membrana es permeable a varios iones. Entonces hay una fórmula para calcularla, y esta fórmula nos permite entender el valor del potencial de reposo. Si nosotros ponemos valores de permeabilidades muy altos para el potasio, vamos a tener un potencial de membrana de menos 70, como ocurre en el reposo en el axón de Calamar. Si nosotros ahora aumentamos la permeabilidad de ese valor, el ion sodio, la permeabilidad de sodio ahora es mucho más grande, entonces ahora el potencial de membrana va a estar mucho más cercano del potencial de equilibrio del sodio. Como pueden ver aquí, el pico del potencial de acción se acerca hacia el pico hacia el valor del potencial de equilibrio de sodio. ¿Qué significa esto de la permeabilidad? Significa que se abren y se cierran canales iónicos. Los canales iónicos que vamos a ver y que ya hemos visto son canales voltaje dependientes. Cuando el potencial de membrana está en menos 70, el canal está cerrado. Cuando hay un aumento en el valor del potencial de membrana, el canal se abre. Y esto es verdad para los canales de sodio y los canales de potasio, como vimos en la clase pasada. Y también vimos que había un proceso extra que se llama inactivación. Cuando el potencial de acción se empieza a generar, se abren canales iónicos de sodio, luego esos canales se bloquean por un proceso llamado inactivación, debería haber usado la palabra inactivan, y luego, o al mismo tiempo, empieza la apertura de canales de potasio. Entonces, primero ocurre la apertura de canales de sodio, como lo vimos en la clase pasada en los experimentos de voltage clamp, y luego la apertura de canales de potasio. Cuando hacemos experimentos de voltage clamp, esto es alejándonos un poco del potencial de acción y haciendo un experimento para medir la corriente que pasa a través de la membrana para cada ion, eso es proporcional a la actividad, lo que vemos es que hay dos componentes en la corriente. Estos son los de arriba, los rojos, son los voltajes que se le da, se mantiene el voltaje constante y se ve que hay una corriente negativa o de entrada, esto es sodio, ya lo sabemos, y una corriente de salida, que sabemos ahora que es potasio. A la corriente de entrada se le llama corriente temprana, o se le llamó inicialmente, y a la corriente mantenida, que sabemos que es de potasio, se le llama corriente tardía, y hablamos de esto en la clase anterior. Entonces, ¿cómo entran los canales voltaje dependiente aquí? Si nosotros tomamos la corriente, usamos esta ecuación, que es una modificación de la ley de Ohm, la corriente es igual a conductancia, que es el inverso de la resistencia, por el driving force, la fuerza electromotriz para cada ion. Ese valor es la conductancia y ese valor es proporcional a la apertura de canales iónicos. Aquí, como les dije anteriormente, el trazo rojo y naranjo es la conductancia para cada ion. El rojo es la conductancia para sodio. Y vemos que al aumentar el voltaje, cambia la pendiente. Ese valor de pendiente de subida va aumentando y aumentando. Eso significa es más rápida la apertura al aumentar el voltaje, pero además el pico, el valor máximo, es mayor al aumentar el voltaje. Hay un aumento en el número de canales. Entonces, esto nos dice que la actividad depende de voltaje, y los entes moleculares que dan cuenta de esta conductancia tienen que depender del voltaje. Si nosotros tomamos el valor máximo aquí, el máximo de cada una de las curvas, y lo graficamos frente al voltaje, vamos a obtener esta curva sigmoidea,
que nos dice que la conductancia, que es proporcional a la apertura del canal a potenciales muy negativos, es cero. Al aumentar los potenciales aumenta y llega un momento llega a valores en el eje de potencial en el que la conductancia es máxima. Esto nos dice que hay un proceso de voltaje dependiente. La apertura del canal depende del potencial de membrana. Y eso es válido tanto para la conductancia de sodio como para la conductancia del potasio. Pero lo que se quiso saber, todo lo que les conté, es hasta el año 52. Lo que se quiso saber después, muchos años después, cuando la electrónica estuvo más al alcance de los investigadores, la miniaturización de los circuitos eléctricos permitió avances en la electrónica. Una de las preguntas era, ¿podemos nosotros registrar la actividad de una de estas unidades? Ya en los 80 se sabía y existía la palabra canal iónico, en los 50 no existía. Entonces existía la idea de que habían canales iónicos, se sabía que eran proteínas de membrana que dejaban pasar estos iones. ¿Será posible que nosotros registremos un canal iónico y veamos cómo funciona una proteína? La respuesta llevó a que Neher y Sackman ganaran el premio Nobel, que son los que inventaron esta técnica que se llama patch clamp. Patch es por parche, clamp es por el voltage clamp, que mantiene el voltaje constante. Entonces, en esta foto vemos una neurona que está sobre un platito de vidrio y aquí esta cosa rara y media difusa que se ve es una pipeta, una micropipeta de membrana que tiene una punta muy delgadita, 2 micrones más o menos de diámetro, y con eso uno puede tocar la célula. Entonces, aquí arriba en A está tocando la célula y se aplica succión para que la membrana se adhiera a la punta de la pipeta. Y eso se llama parche, por eso la técnica se llama patch clamp. Esta cosa roja son las paredes de la pipeta. No es una pinza, como dicen a veces en este y otros cursos. No es una pinza. Esto es un cilindro que es la punta de la pipeta de vidrio. Entonces, lo que se puede hacer, se pueden hacer varias cosas y lo vamos a ver, es retirar, por ejemplo, este pedacito de membrana y ahora nos vamos a quedar solamente con los canales iónicos que estén ahí. Y si nosotros repetimos el experimento de voltage clamp, desde un potencial negativo hasta un potencial positivo, lo que vamos a ver son esos cambios, esos saltitos en el nivel de la corriente. Aquí es corriente cero, los canales están cerrados, aquí es corriente algo, y si se fijan esa corriente es constante. El canal está abierto por todo ese tiempo, y luego el canal se cierra. En realidad aquí se inactiva, y vamos a volver sobre esto. Entonces esta técnica nos permite estudiar proteínas únicas. Hay varias modalidades para esta técnica. Si nosotros venimos con la pipeta, como les mostré anteriormente, tocamos la célula y aplicamos un poco de succión, y si tenemos suerte vamos a ver 1 o 2 canales iónicos en este parche de membrana. Esa técnica se llama cell attach. Más que técnica es la modalidad del voltage clamp, que estamos agarrados a la célula. Si nosotros ahora tiramos la pipeta hacia atrás, sacamos este pedacito de membrana, entonces ahora el lado de adentro del canal iónico o de la membrana va a quedar expuesto a la solución externa. Entonces, si nosotros venimos aquí con una manguera y aplicamos soluciones, la solución que ustedes quieran, vamos a poder cambiar la concentración iónica en el lado interno de la membrana, es decir, en la cara interna del canal. Ya que en esta configuración, el lado de adentro de la membrana está expuesto a la solución, hacia el lado de afuera de la solución, esta técnica que se llama inside out. Y la voy a marcar acá. Entonces, ¿para qué sirve esto? Imagínense si ustedes están estudiando un canal dependiente de mensajeros intracelulares, ustedes pueden cambiar las concentraciones de mensajeros intracelulares para poder estudiar la actividad del canal. Pero hay otra cosa que uno puede hacer si partimos ahora desde cell attach y aplicamos una fuerte succión, eso significa esa flecha, vamos a romper la célula y ahora la membrana, y ahora vamos a estar en contacto eléctrico con toda la célula y podríamos registrar la corriente de toda la célula.
y eso se llama whole cell recording, registro en célula completa. Pero además, nosotros podríamos tratar de quedarnos con un pedacito de la membrana, entonces movemos hacia atrás esta pipeta, se lleva a membrana y eventualmente se va a resellar, como se muestra en esta figura de aquí abajo a la derecha. Y ahora, el lado de afuera de la membrana, donde estoy moviendo mi mouse, el lado de afuera de la membrana, que es el lado de afuera del canal también, va a quedar expuesto hacia la solución extracelular. Entonces ahora, si yo aplico nuevamente con una manguerita, aplico solución, voy a poder tener acceso al lado de afuera del canal. Y esa técnica se llama outside out, el lado de afuera hacia afuera. Entonces, con estas técnicas de registro nosotros podemos estudiar qué es lo que pasa con el canal cuando cambiamos concentraciones iónicas o concentraciones de segundos mensajeros, metabolitos, neurotransmisores en el canal. Si nosotros queremos estudiar mensajeros intracelulares, lo que vamos a tener que usar es inside out. Entonces, ponemos aquí por la manguera, cambiamos la concentración de las cosas que van a estar hacia el lado de adentro de la membrana. Si queremos estudiar un canal activado por neurotransmisores, ligandos extracelulares, vamos a tener que usar esta otra técnica, outside out, en que el lado de afuera del canal queda hacia afuera, y así podemos cambiar los neurotransmisores, por ejemplo, o bloqueadores, o lo que sea que estemos estudiando. Entonces repitamos este experimento. Ahora en inside out tenemos el canal, nada más, y vamos a ver si registramos un canal de sodio y podemos registrar corrientes de un canal de sodio. Abajo en D es la corriente de una neurona completa, la corriente de sodio. Recuerden, esto es igual que en el axón de Gann-Lamar. Tenemos una corriente de sodio rápida que llega a un valor máximo de amplitud, un valor absoluto estoy hablando, y luego esto se inactiva y llega básicamente al nivel original. Y esto es lo que se veía en los experimentos de Hodgkin de la axón de Calamar. ¿Qué pasa si registramos canales únicos? Vamos desde un valor negativo, menos 80, hasta probablemente menos 10. Entonces, y se repite este experimento varias veces. Entonces lo que vemos es que aquí este nivel donde está la rayita dice cerrado y este otro nivel de más abajo dice abierto. Cada saltito es la apertura de un canal iónico. Entonces, nivel 0 de corriente está cerrado, nivel algo de corriente, 2 picoamperes, pico es 10 elevado a la menos 12, 2 picoamperes, el canal se abrió y luego parece que se cierra y no se abre más. Este proceso se llama inactivación. Y como yo les mostré en unos dibujitos anteriormente, había en el dibujo una bola y una cadena y esta bola se mete en el canal abierto. Hay muchos experimentos que estudiaron la inactivación, pero van más allá de lo que queremos en este curso, así que yo no he entrado demasiado en la inactivación. Pero tienen que tener en cuenta que los canales de sodio tienen 3 estados, cerrado, abierto, inactivado, y lo vamos a ver en un dibujo. Si repetimos este experimento, también vemos algo muy similar, sin embargo no se abre al mismo tiempo, ni por la misma longitud, pero es bastante parecido. Aquí en este caso el canal se abrió, se cerró, se abrió, se cerró, se abrió, se cerró, está transitando entre abiertos y cerrados y luego, a partir de este momento, como 7 milisegundos, el nivel de corriente es 0. Entró al estado inactivado y del estado inactivado nunca pudo salir. El estado inactivado, la inactivación de los canales de sodio tiene que ver con la repolarización del potencial de acción, como vimos, y también con la mantención del periodo refractario. Hay un periodo de tiempo luego de que se genere el potencial de acción en el cual no se pueden generar un potencial de acción y eso es porque los canales de sodio tienen que salir de la inactivación. Eso toma tiempo. Entonces, todos estos registros de aquí tienen algo que ver con la corriente macroscópica o lo que veíamos en el axón de Calamar. La respuesta es sí. Lo que tenemos que hacer es sumar todos esos trazos, sumar temporalmente y vamos a tener esto, aquí dice promedio, el promedio es la suma partido por una constante, así que es lo mismo. Entonces tenemos esto y este trazo promediado es muy similar en forma al trazo de la corriente macroscópica. Entonces, la suma de muchos canales, o esto es el mismo canal que se pulsó muchas veces, es esto, la suma de un canal haciendo el experimento muchas veces es igual a muchos canales, muchos en toda la célula, solo una vez. Entonces, ya que estas curvas son iguales, esto nos permite entender que
este proceso de la apertura de canales unitarios da cuenta de este proceso macroscópico. Si nosotros graficamos la probabilidad de apertura en E, el tiempo que el canal está abierto sobre el tiempo total, vemos una sigmoidea igual que se veía en el caso del axón de Calamar. Entonces estamos viendo exactamente el mismo proceso. ¿Qué pasa si repetimos esto para el canal de potasio? Obtenemos los mismos resultados que en el axón de Calamar. Pero aquí se ve una diferencia. En este rayita, en este punto en el cual hay una raya blanca, ahí se cambia el voltaje y los canales de potasio se demoran un tiempo en abrirse. Ven que hay un delay para abrirse. En el caso anterior se demoraba muy poquitito en abrirse. Eso significa que ellos son rápidos para abrirse, sin embargo los canales de potasio son más lentos. Y recuerden, los canales de potasio se abren después en el potencial de acción. Entonces vemos aquí que el canal está, aquí el nivel de cerrado es abajo, el nivel de abierto es arriba, el canal se abre, se cierra por un instante, se abre, se vuelve a cerrar muy corto, se cierra, abre, se cierra, de nuevo se abre, y está transitando entre los estados cerrados y abiertos, con preponderancia por el abierto. Cuando se acaba el pulso de voltaje, se cierra el canal y no se abre más. Si sumamos todos estos trazos, vamos a obtener este trazo que es la suma, que es cualitativamente igual a la corriente macroscópica de potasio. Entonces, la suma, de nuevo, de un canal que se repite el experimento muchas veces, es lo mismo que muchos canales que se hace una sola vez. Cuando vemos la probabilidad de apertura, vemos que la misma idea, hay una voltaje incidencia. Perdón. Entonces, resumiendo, voy a cambiar el color. Los canales de sodio van a transitar entre tres estados: cerrado, en el que la vía de conducción está cerrada; abierto, en el que ahora se abre la vía de conducción y pasa el ion sodio. Y fíjense, aquí había un signo positivo, hay cargas, hay un sensor de potencial, una parte de la proteína que tiene que sensar que hay un cambió el potencial de membrana, y ahora ese sensor se tiene que mover. Y eso genera que el canal se abra, y ese es el estado abierto. Y luego el canal de sodio tiene este estado inactivado, que aquí está dibujado como una patita, no como una bola y una cadena, y ese inactivado se bloquea la vía de conducción, pero la vía de conducción está abierta. Entonces son diferentes estos estados: cerrado, abierto e inactivado. Como se ve esto, aquí, como les dije anteriormente en el trazo de arriba, aquí estábamos cerrado, aquí el canal se abrió y luego se inactivó. Y una vez que está en el estado inactivado, no lo podemos sacar de la inactivación hasta que repolaricemos la célula. Volvamos al potencial menos 80 en ese caso. Entonces, el canal de sodio tiene tres estados: cerrado, abierto e inactivado. En el caso de los canales de potasio, tenemos el cerrado, se demora, sigue en el estado cerrado, y después de unos milisegundos el canal se abre, se mueve, ese signo más, que es su sensor de potencial, y permanece abierto hasta que se acaba el pulso. Entonces aquí tenemos nada más cerrado y abierto. No hay un estado inactivado. Lo que quisiéramos saber ahora desde el punto de vista de la biología celular y de la biofísica es cuál es la estructura de estos canales, cuáles son las propiedades de las proteínas que tienen esto, qué residuos de aminoácidos los componen, cuál es la forma, en otra palabra, cuál es la estructura terciaria y cuaternaria del canal. Bueno, estos son proteínas de membrana, entonces no se puede purificar la proteína sin sacar los lípidos. Si uno le saca los lípidos, se pierde la estructura de la proteína, y ese era el gran dogma por muchos años. Entonces, este es un diagrama ochentero de lo que sabíamos a finales de los 80 de qué es lo que ocurría en el canal, cuáles eran las partes. Hay un cilindro que es una alfa hélice. Si no saben lo que es, tienen que revisar de sus cursos anteriores qué es una alfa hélice.
es una forma de estructura secundaria de las proteínas. Hay una alfa hélice y esa alfa hélice tiene cargas positivas y esos son los residuos laterales de la proteína que tienen cargas positivas. Entonces ahí está, ese es el sensor de potencial. Si se fijan, algunos de ellos están haciendo contracarga con otra proteína, están haciendo puentes salinos. Hay una estructura que es la puerta del canal y esa puerta está por el lado intracelular y aquí hay un vestíbulo intracelular y hay una cavidad acuosa. Finalmente hay una parte muy angosta del canal que es el filtro de selectividad y ya en esa época sabíamos que esa parte más angosta tenía cargas negativas porque la única manera de que pasen cargas positivas es teniendo cargas negativas. Si tenemos cargas positivas va a haber repulsión y no van a pasar. Entonces esto es lo que sabíamos y vamos a ver hacia el final de la clase qué es lo que sabemos ahora. Aparte de tener canales voltaje dependientes, hemos visto aquí los de sodio, estos de acá, y los de potasio. Hay canales selectivos para otros iones como calcio, que son parientes, ya los vamos a ver, y canales de cloruro que no son parientes. Pero además hay canales iónicos que son activados por ligando, y ese ligando puede ser extracelular, como en el caso del glutamato, en el que accede a su sitio de unión por el lado de afuera, el canal se abre. Este canal es promiscuo entre cationes monovalentes, entonces deja pasar sodio y potasio. Hay canales que se abren por ligandos intracelulares, calcio por ejemplo, y abre este canal de potasio activado por calcio, este selectivo, potasio. Y también tenemos canales activados por otros mensajeros intracelulares, GMP cíclico por ejemplo, tiene activa este canal activado por nucleótido cíclico, es promiscuo. Vamos a ver este cuando hablemos de la fototransducción en conos y bastones, porque ahí cumple un rol fundamental. Me la salto. Una de las preguntas en la biología es, ¿estas proteínas se parecen entre sí? Porque si tienen la misma función, que es transportar iones, ¿se parecen? La respuesta es sí. Hay un grupo importante que se parece. Los canales dependientes de voltaje que transportan cationes son parientes. El ancestro de todos ellos es este, tiene solamente 2 segmentos de transmembrana y entre medio tiene esa estructura que ahora se le llama P, antes tenía otros nombres chistosos, y en algún momento ese gen, el gen que codificaba para esa proteína, se fusionó con un gen que codificaba para 4 segmentos de transmembrana y ahora se obtuvo esa proteína de allá, ese gen. ¿Okay? Este de acá, que lo voy a tratar de dibujar en un cuadrado. Y ese es el ancestro de los canales voltaje dependientes. Entonces, los más antiguos son estos de acá, los canales de potasio. Voy a dibujar con un cuadrado de nuevo. Tienen 6 segmentos de transmembrana, 1, 2, 3, 4. El 5, el poro y el 6 forman la vía de conducción. Y hay muchos genes, y esto es importante y vamos a volver sobre esto. Hay muchas familias. Cada una de estas, con esos nombres raros, es una familia de genes. Y dentro de esa familia de genes hay un montón de genes que codifican para canales de potasio. Hay familias y subfamilias de canales de potasio. Todos estos de acá, que están debajo de este que dice 6TM, son voltaje dependiente, con algunas excepciones, en general son voltaje dependiente. Al menos los canales de potasio lo son, casi todos. ¿Ah? Hay otros que no son de potasio y están en esta familia. Pero por otro lado, voy a cambiar mi color. Si nosotros seguimos a este ancestro y nos vamos por acá, ahora en la actualidad en los animales tenemos, también en los vegetales, tenemos canales que tienen 2 segmentos de transmembrana y hay una familia, hay varias familias de genes que codifican para ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los canales de potasio que están aquí a la derecha, que tienen 2 segmentos de transmembrana versus los que tienen 6? Los que tienen 6 son voltaje dependientes y participan en los fenómenos de excitabilidad como la generación del potencial de acción. Los que están en rojo a la derecha son los canales que están abiertos en el reposo.
como recuerdan de clases anteriores, en el reposo hay una gran permeabilidad a iones potasio y el potencial de membrana es similar o se acerca al potencial de equilibrio de potasio, porque hay muchos canales abiertos. Esos canales son estos canales dentro de esta familia, de 2 segmentos de transmembrana, ¿ya? Entonces tenemos 2 grandes superfamilias de canales de potasio, los de 2 segmentos de transmembrana y los de 6 segmentos de transmembrana. Esto es un dibujito más coloriento del candel probablemente, mostrando la misma idea. De los canales voltaje dependientes, los más antiguos, como les dije, son los de potasio, de 6 segmentos de transmembrana. Aquí el número 4 está de un color. Y lo que se cree que ocurrió es que este gen, el gen que codifica para esta proteína, se duplicó y de 6 segmentos pasó a tener 12. Y luego eso se duplicó de nuevo y de 12 pasó a tener 24. Y por eso ahora tenemos canales de calcio y canales de sodio que tienen repetidas estas ideas. Y estos se llaman, en el caso de los canales de sodio, se llaman repetido 1, repetido 2, repetido 3 y repetido 4. Entonces hubo un evento de doble duplicación. ¿Qué significa esto que está en ese color raro? Yo les conté que había una parte de la proteína que tenía estas cargas positivas, ¿cierto? Entonces eso se llamaba sensor de potencial y ya sabíamos desde los 80 que probablemente era una alfa hélice y que tenía cargas puntuales positivas. ¿Dónde están? Se me perdió mi diapositiva maravillosa. Están aquí, en el cuarto segmento de transmembrana. ¿Cómo se vería esto ensamblado? Esta es la idea para un canal de sodio. Aquí está el repetido 1, el repetido 2, el repetido 3, el 4 no se muestra para que podamos ver mejor. Y hacia el medio, hacia el centro, está esta vía de conducción y aquí están esas rayitas azulitas que corresponden a los segmentos P, que es el poro. Entonces hay partes del canal que están formando la vía de conducción, los segmentos 5, P y 6, y hay otras partes donde está el segmento S4, este de color, que está formando la parte que tiene que ver con el sensor de potencial. Esto es la misma idea, pero de otro libro. La pregunta entonces ahora es, bueno, ya sabemos de dónde vienen estos canales, ya sabemos cuál es la forma más o menos entre ellos, pero ¿cuáles son las grandes diferencias ahora para la fisiología, en la forma de los potenciales de acción? ¿Podemos aprender algo a través de esto? La respuesta es sí. Estos son registros de voltage clamp de un montón de animales diferentes, como pueden ver. En F, abajo a la derecha, está el axón de calamar. Es lo que hemos visto en este curso. Aquí se ve solamente la corriente de sodio y lo que podemos ver es que la corriente de sodio, miren, cualquiera de estos trazos tiene una pendiente bastante rápida, llega a un valor máximo y luego se devuelve y llega básicamente aquí al nivel original. En todos los otros casos es la misma idea. En este caso de aquí, la apertura es rápida, llega a un máximo y se inactiva. Lo mismo aquí, llega a un máximo y se inactiva, lo mismo en todos estos trazos de diferentes células excitables. Entonces, son muy similares, pero en general tienen en general una velocidad muy similar. Esto es una generalidad, no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero porque hay casos particulares en que no es verdad, pero en general las velocidades de apertura son muy parecidas en diferentes canales de sodio de diferentes especies. Pasará lo mismo con los canales de potasio. ¿Qué significará esto? Significa que siempre la apertura va a ser rápida. ¿Qué pasa si ahora vemos los canales de potasio? Y estos son experimentos que se llevaron a cabo en genes clonados de la mosca Drosophila melanogaster, en los cuales se ve que hay 4 genes que son muy parecidos, son de la misma familia, pero cuando hacemos el mismo experimento de voltage clamp, sus resultados, la actividad de estos canales es muy diferente. Entonces, vamos por partes. Este de aquí a la izquierda fue Shaker, el primero identificado, y tiene una característica rara, que cuando nosotros damos un pulso de voltaje, vemos una corriente de potasio de salida, que es lo que esperamos, pero llega a un máximo y luego baja, se inactiva igual que los canales de sodio, pero esto es un canal de potasio.
Ya se puede imaginar que esto no contribuye igual que los otros canales de potasio en la repolarización. ¿Ya? No vamos a entrar en el rol fisiológico de Shaker porque es una complicación que va más allá de lo que quiero hablar. La cosa es que ese gen codifica, que fue el primero identificado, codifica para un canal que se activa rápido, la velocidad es muy rápida de subida y se inactiva. Este otro gen tiene una velocidad no tan rápida y también se inactiva. En C tiene una velocidad, tienen que creerme, es un poco más lenta, pero casi no se inactiva. Y en D, este es bastante más lento, es el más lento de todos y es mantenido, tiene poca inactivación. ¿Qué significa eso? Solamente estamos viendo genes de un individuo, de una especie, quiero decir, de Drosophila, y ya tomamos 4 y eran bien diferentes entre todos. Entonces, la conclusión fue que hay mucha diversidad en los canales de potasio. Los canales de sodio funcionan todos más o menos igual, más o menos igual, recuerden, es una generalidad. Sin embargo, los canales de potasio no funcionan igual. Entonces, ¿cuál es la relevancia fisiológica de esto? La relevancia fisiológica es que en el caso de los canales de potasio, la velocidad de repolarización va a ser diferente. Dependiendo del tipo de canal de potasio que tengamos, va a ser la velocidad a la cual se repolariza el potencial de acción. Esta diapositiva la vimos en una clase anterior. Este de aquí es el potencial de acción del calamar. Estos son potenciales de acción de una motoneurona. Sin embargo, la fase de repolarización, la bajada, es muy diferente en D, es más lento. Hay varios otros canales. Aquí en C es bastante más lento que en estos otros, en este caso B, por ejemplo. Pero aquí E, esto es una neurona de Purkinje del cerebelo, aquí ocurre algo muy interesante. La subida es bastante rápida y la bajada es muy, muy rápida. Está en otra escala, yo lo sé. Y me van a tener que creer, la velocidad de bajada en esa célula de Purkinje es muy rápido y permite generar muchos potenciales de acción por unidad de tiempo, muchísimos más que en las otras neuronas. Eso se debe a que la expresión de canales de potasio es muy diferente dependiendo del tipo celular. Entonces, el tipo de canal de potasio que tenga la célula va a hacer que la velocidad de repolarización sea más rápida o más lenta. Con potenciales de acción muy anchos vamos a poder disparar pocos potenciales de acción por unidad de tiempo. Con potenciales de acción que se repolarizan rápido, como los que están en E, vamos a poder generar muchos potenciales de acción por unidad de tiempo. Entonces, la gran modulación en la forma del potencial de acción está dado por los canales de los diferentes genes que hay para los canales de potasio. Y aquí a la derecha hay un árbol filogenético con varios canales. Aquí a la derecha están los voltajes dependientes que tienen que ver con la generación del potencial de acción. Aquí están estos otros que tienen que ver con varios otros fenómenos, también con el potencial de acción, pero no necesariamente. Y desde aquí donde dice task hasta donde dice KIR son los canales que tienen dos segmentos de la membrana. Entonces hay muchísimos genes para canales de potasio. Hay como 40 genes para los mamíferos para canales de potasio, 5 para canales de sodio, 6 dirán algunos. Esta diapositiva es un poco complicada, pero lo único que quería mostrar es que en el segmento S4 está la parte del sensor de potencial. Si nosotros tomamos, estos son alineamientos de secuencia, cada letrita corresponde a un aminoácido. Esto de aquí es solamente el segmento S4. Las R y las K son aminoácidos con carga positiva. Entonces, miren mi cursor, hay una R, dos aminoácidos hidrofóbicos, una R, carga positiva, dos hidrofóbicos positivos, dos hidrofóbicos positivos, dos hidrofóbicos y así. Si hacemos un alineamiento con otros canales, se ve que ocurre lo mismo. Y esto es porque evolutivamente son similares. Estos los segmentos, los repetidos del canal de sodio en este caso. Entonces, en cada uno de los sensores se ve que ocurre este patrón, que hay cargas positivas separadas por aminoácidos hidrofóbicos. Entonces, y eso ocurre solamente en el segmento S4 y el S4 tiene que ser parte del sensor de potencial.
Pero una de las cosas que les dije antes fue que era muy difícil obtener la estructura de un canal, porque es una proteína de membrana, y para obtener la estructura necesitamos tener el canal puro y en su estructura nativa. Si nosotros le quitamos los lípidos, se desarma. Bueno, Rhoda McKinnon ganó el premio Nobel al hacer estos experimentos, a hacer algo muy difícil, que fue generar condiciones para las cuales pudiéramos obtener cristales de canales iónicos, y el truco fue que él purificó los canales, pero los purificó con ciertos detergentes que esos detergentes actuaban como si fueran los fosfolípidos de la membrana. Entonces, estos detergentes estabilizaron la estructura. Y lo que vemos aquí es que el canal es un tetrámero. Esta es la vista lateral. Cada color significa que es una subunidad. Hay 4 subunidades que lo forman, cada una de un color. Si lo miramos en A desde arriba, ahora está con otro código de colores. En blanco están los segmentos P. Yo les dije que había una parte del canal que se llamaba segmento P. Aquí está, miren el mouse, el P, que es como una horquilla, y eso creíamos que iba hacia la vía de conducción, efectivamente, y el 5 y el 6 están cerca de la vía de conducción. Este canal tiene solamente 2 segmentos de transmembrana. Aquí adentro está el segmento 6, esta parte de acá es el P, y aquí atrás es el 5. Entonces, esto ya lo sabíamos de antes, porque teníamos muchos experimentos electrofisiológicos que nos decían esto. Sin embargo, en el 99 o 98, cuando salió este paper, fue la prueba de que esto era así. ¿Cómo ocurre el proceso de conducción? Aquí arriba en A está lo mismo. En rojito están las posiciones de los iones potasio. Entonces, esos iones potasio están en esta parte que es el filtro de selectividad, esto que está en amarillo. Si nosotros vemos con un zoom el amarillo, vamos a ver que del amarillo salen esos lollipops. Esos lollipops son carbonilos que están apuntando hacia la cavidad. El carbonilo, esto deberían saber lo que es un carbonilo, si no vayan y busquen. El carbonilo está apuntando, y este es el oxígeno dentro del carbonilo, que está apuntando hacia la carga, que es el ion potasio. Entonces, hay interacciones electrostáticas entre el potasio, que es positivo, y varios carbonilos, ¿ya? ¿Y cómo es la interacción del potasio entonces afuera del canal? Porque si aquí adentro está lleno de carbonilos, oxígenos, y afuera del canal, ¿cómo está en el agua? El agua es H2O, entonces hay mucho oxígeno, y los oxígenos están rodeando al ion, así que es exactamente lo mismo. Esta estructura hace exactamente lo mismo que hace el agua, se ordena alrededor de estos iones y permite que estos iones estén aquí. Entonces, pero esto es como una foto, lo que les estoy mostrando. Lo que ocurre para que los iones conduzcan es que aquí están mostrados 4 sitios, así se llaman. Hay un ion, un agua, un ion, un agua. No están los dos iones juntos porque hay repulsión electrostática, y eso lo sabíamos de hace muchísimo. Entonces, hay conducción en fila india, pasa un ion potasio y un agua, y esto se va moviendo como que fuera una estructura de pelotas de billar. Llega una pelota de billar, choca a la otra electrostáticamente y la mueve, y esa choca a la otra y la mueve, y así. Entonces, hay conducción de fila india, un potasio y un agua. Eh, Eso. Pero este canal tiene solamente 2 segmentos de transmembrana. ¿Qué pasa con canales como Shaker, que tenían 6 segmentos de transmembrana? Como yo les dije, la teoría es que el canal más antiguo, el ancestro más antiguo, tenía 2 segmentos de transmembrana, 5, el poro y 6, y en algún momento hubo una fusión con otro gen que codificaba para esta proteína con 4 segmentos de transmembrana. Cuando se obtuvo la estructura de estos canales, se ve que hay algo de eso. Hay un dominio es este grupo de estructuras secundarias, esta cosa de acá. Hay un dominio que es el dominio del sensor de voltaje, y hay otro dominio que es el poro. Entonces es como que realmente 2 proteínas se juntaron.
pensando en los genes, ¿no? Los que se fusionaron fueron los genes, ¿no? Las proteínas del producto final de la transcripción. Entonces, si vemos ahora, este es un canal de potasio de 6 segmentos de transmembrana de mamíferos, tiene 4 subunidades, igual que en el caso anterior, cada una está con un color. Aquí la estructura de aquí adentro es la estructura del dominio de conducción, donde está el poro. Aquí adentro está el ion potasio, para que nos hagamos una idea. Y aquí afuera están los dominios sensores de voltaje. Entonces, esto es lo que sabemos en la actualidad. Pasamos primero de hacer los experimentos de Hodgkin y Huxley, donde teníamos esto, tenemos canales que tienen distintos estados, tiene que haber algún dominio que es el sensor de potencial, eso se tiene que mover, el canal se abre, se cierra, se inactiva, luego supimos que tenía que haber un sensor que se movía y había una puerta y esa puerta está hacia el lado intracelular y había una vía de conducción que está hacia el lado extracelular, y esto está haciendo puro experimento electrofisiológico. Este es un mono ochentero, recuerden. Y en los 90 ya pudimos obtener la estructura y sabemos que varias de esas cosas eran verdad. La puerta del canal está aquí abajo, el canal está cerrado, ¿ya? En este caso, la puerta está hacia abajo. El filtro de selectividad está hacia el lado extracelular, esta es la parte extracelular. Aquí se ve de nuevo. La puerta del canal está aquí abajo en el intracelular, el filtro está aquí. Si nosotros llenáramos con pelotitas todas estas estructuras para ver cuál es la forma de la cavidad, hay una cavidad bastante grande y aquí abajo está el cierre del canal, ¿ya? Y finalmente también supimos de que esto tenía dominios. Hay un dominio del poro que forma la parte central y hay otro dominio que tiene que ver con el sensar el voltaje, y es donde está el sensor de potencial. Aquí está el segmento 4, que está en este color que voy a llamar amarillo. Entonces, eso es lo que sabemos de canales de potasio, voltaje, bueno, de canales en general, voltaje dependiente. Entonces vimos desde su descubrimiento, su interpretación, cómo se hicieron los experimentos de canales únicos, la diferencia entre canales de sodio y de potasio en sus velocidades, y también ahora sabemos cuál es la estructura de estos. Nos vemos la siguiente clase. Recuerden que todo esto está en el libro. Tienen que leer del libro. Chao.